Buenas tardes, mi nombre es Carlos Josué Velázquez González. Soy del grupo 408 de la especialidad Contabilidad del plantel CONALEP León 2. El día de hoy les vengo a contar sobre el libro llamado Juan Salvador Gaviota. Este libro fue publicado en 1970 por el autor Richard Bach con el fin de darle otro sentido a la vida. La fábula es una fábula. La fábula empieza contando sobre una gaviota. Esta gaviota cuenta que no es igual al resto de su bandada. Esta gaviota se la encuentra practicando acrobacias durante varios días. Digo que es diferente porque en la bandada donde se encontraba, lo único que se enfocaba era en buscar alimento para el tiempo invernal, sino que Juan Salvador Gaviota era una gaviota que buscaba un beneficio, el cual beneficio era poder hacer acrobacias en el aire. Juan Salvador Gaviota no tuvo miedo de nada, estuvo intentando miles de acrobacias, cayendo de alturas precipitadas y altas. Nunca se echó para atrás, fue una gaviota que buscó lo que quería. La fábula cuenta que Juan Salvador Gaviota se sentía excluido y además era excluido por su bandada, hasta de su misma familia, pues su madre le decía que se enfocara en otras cosas y dejara de hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Lo que, como lo había mencionado antes, estaba practicando acrobacias en el aire. Su familia le comentaba que se denegara a ese sueño y que continuara igual, que se comportara al igual que el resto de la bandada de las gaviotas. Su padre le decía lo mismo, pero Juan Salvador Gaviota hasta un cierto punto a lo mejor lo entendió, pero él todavía seguía buscando ese sueño que era hacer acrobacias en el aire. Un día Juan Salvador Gaviota se encontraba como otros días practicando acrobacias en el aire cuando de repente las demás gaviotas hacen una tipo de asamblea, una reunión en el cual le hablan a Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota comenta que cuando alguien lo ponían en el medio de la reunión era para deshonor o para honrar o para admirarlo y honrarlo por una cosa que haya hecho. Pero en su caso, cuando él se presentó en esa reunión, fue deshonrado y fue parte de una deshonrado, pues las gaviotas mayor les decía, igual que su familia, que denegara ese sueño y se comportara al igual que las demás. Pero la gaviota mayor no le dio otra opción más que enviarlo y exiliarlo a los demás, a los lejos acantilados. Juan Salvador Gaviota hizo caso y él se fue desde su bandada, pues como había dicho, fue excluido y fue deshonrado de esa bandada. Entonces ya no tenía esperanzas de pertenecer en esa bandada. Juan Salvador Gaviota recorre una gran distancia para llegar al gran acantilado. Cuando en el trayecto hacia el acantilado se encuentran a dos gaviotas. Estas gaviotas tienen las características de ser resplandecientes y que volaban de una manera tan diferente a la cual quería volar Juan Salvador Gaviota. Estas gaviotas la encaminan hacia lo que es el acantilado, pero este acantilado no era un acantilado, sino era una playa, la cual la playa era diferente, y al llegar él se dio cuenta que las gaviotas que se encontraban en esta playa eran igual a él. Una de ellas, que era la gaviota mayor, se le acercó y él al llegar vio que hacía las mismas acrobacias que él quería lograr hacer. Entonces un día, al llegar, el mismo día que llegó a esa bandada, la gaviota mayor, la cual era el que dirigía esa bandada de esas gaviotas, le dijo que si quería aprender. Juan Salvador Gaviota, al decirle a la gaviota mayor que si quería aprender, le dijo que sí.
en cual en ese mismo instante la gaviota en la mayor le empezó a enseñar las diferentes acrobacias y cómo tener un vuelo normal y sin ningún error y estar cayendo y en picada, más que nada sin lastimarse. En eso aprende a Juan Salvador Gaviota, le ayuda a las prácticas que le hizo la gaviota mayor. En eso la gaviota mayor decide al ver que Juan Salvador Gaviota había aprendido y había estado un poco ver el potencial de Juan Salvador, decide cederle su puesto, que es enseñar a las demás gaviotas, al igual que como llegó Juan Salvador. Juan Salvador Gaviota, al tener un compromiso, pues como les dije, la gaviota mayor le cedió ese puesto de enseñar a las demás gaviotas. Empezó su camino y empezó a guiar a más gaviotas. La historia menciona que tuvo en total ocho alumnos, en los cuales uno de ellos que destacó más los que fueron sus 8 alumnos fue Carlos, María, Pedro Pablo, entre otros, pero el que más destacó de esos alumnos fue Pedro Pablo. Pedro Pablo llegó igual que Juan Salvador Gaviota, pero la diferencia que tenía es que era un poco inquieto y que buscaba otras cosas, o sea, es decir, más que nada era inquieto y no se le hacía muy fácil aprender, a lo cual se desesperaba. Pero Juan Salvador Gaviota, al momento de aprender lo que había aprendido, se volvió una gaviota más con más que transmitía amor, paz y entre otros valores. Era más iniciativo y optimista. Entonces Pedro Pablo está como uno de sus mejores a aprender con Juan Salvador Gaviota, pero como era muy terco, Juan Salvador Gaviota lo entendió, pues en un momento dado él también llegó a pasar lo mismo que este alumno. Pedro Pablo, al haber aprendido todo lo que Juan Salvador Gaviota le había enseñado,